Después de un sobrevuelo por el cráter del volcán Popocatépetl, Sayok existe un ligero crecimiento en el domo 82, cuya formación fue detectada la semana pasada y las explosiones recientes sugieren el inicio de su destrucción, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, por medio de los sistemas de monitoreo del volcán, en las últimas 24 horas fueron identificadas 116 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas y ceniza que los vientos dispersaron de manera preferencial al sur-sureste. Además, se registraron 157 minutos de tremor armónico de baja amplitud y 6 explosiones, y derivado de una de ellas se observó la emisión de fragmentos incandescentes sobre las laderas del volcán a una distancia de 2 kilómetros respecto del cráter. En tanto, la CNPC indicó que se observa la emisión continua de vapor de agua y gases volcánicos que el viento dispersa en dirección sur-sureste. Ante ello, hizo un llamado a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves y flujos de lodo. En caso de caída de ceniza, sugirió cubrir nariz y boca con un pañuelo o cubreboca, limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitarlos de contacto para reducir la irritación ocular, además de cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa.